Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Señores, la realidad de un país es que cuando se crece también se tienen desafíos. ¿Sí? Entonces los desafíos se derivan en problemas. Así que República Dominicana está creciendo de manera urbana y está creciendo también a nivel de la economía. Así lo pintan los macronúmeros. Agárrese el bolsillo, que si usted lo tiene vacío tampoco se asombre. De eso podremos hablar después. Pero ahora vamos a hablar de movilidad. Esa movilidad urbana que deriva en un problema en el día a día cuando todavía no está resuelta, el proceso que vivimos. Y para eso hemos invitado a una persona que más calidades no podría tener. Es el ingeniero Robert Agosta. Nos lo hemos robado desde Argentina. Ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Enfócame al ingeniero, ya basta para mí. También es, decía, ex decano de la Universidad Católica de Argentina, lo que sería el homólogo de la Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Querido Robert, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal República Dominicana? Cuando de repente un hombre que está acostumbrado a estudiar la movilidad a nivel de ingeniería llega a esta capital, ¿qué ve? ¿Qué lee? Bueno, un poco lo que vos decías. República Dominicana es un fenómeno notable en el sentido de que hace 30 años que crece al 6 y pico % anual acumulativo. Esto no es frecuente en los países y esta consistencia no es frecuente. Ahora, esto tiene una parte, digamos, esto tiene muchísimas cosas buenas y algunas complicadas, como por ejemplo lo que ustedes ven acá todos los días, lo que he visto yo cuando vine para acá hoy, que es la congestión extraordinaria de tránsito. La congestión es un fenómeno que se debe, por un lado, al crecimiento del parque automotor, es decir, todos los países cuando cuando aumentan su nivel, su poder adquisitivo, aumentan la cantidad de vehículos y el uso de los vehículos, ¿no es cierto? Y debe ser, digamos, siendo un problema, debe ser resuelto o debe ser atacado, digamos, ¿no? Ese es un poco el panorama que uno ve, particularmente en Santo Domingo. A pesar de que Santo Domingo hizo inversiones muy interesantes y muy importantes, por ejemplo, en el metro, que es un sistema, bueno, realmente modelo, ¿no? El metro de Santo Domingo es realmente un sistema modelo en el sentido de que digamos, está construido con criterios técnicos de muy buen nivel, ¿no? Bueno, ese es un poco el panorama que uno ve básicamente en Santo Domingo. El ingeniero Agosta, para que ustedes entiendan, es presidente de la empresa ACID. ACIA, que es una empresa de asesoría de ingeniería. Y en este proceso ha visto crecer muchas capitales, ha visto crecer muchas ciudades y pueden entonces hacer juicios muy críticos. Cuando nosotros vemos esta capital, a veces cuestionamos de si el crecimiento va justamente de manera orientada correctamente al ciudadano. Cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de la movilidad tanto de los vehículos como de la gente, la movilidad del transporte inclusive aéreo, toda esa interpretación junta. ¿Qué tan frustrante puede ser para ser adaptada, para ser inclusiva? Mirá, el problema de la congestión... Disculpa, ¿y qué tiempo le puede tomar a una sociedad encajar, adaptarse, para pasar de ese subdesarrollo a una sociedad que intenta ser desarrollada a nivel de la movilidad? Ok. El problema de la congestión o el problema de la movilidad tiene un poco como tres grandes avenidas por donde resolverlo, digamos. No tiene una solución única, sino que tiene tres grandes áreas o avenidas. Primero, el problema urbano, el problema de cómo la ciudad se desarrolla, porque la movilidad es producto de cómo se desarrolló la ciudad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el primer aspecto es ese. En ese sentido, Santo Domingo ha tenido una historia de una ciudad de muy baja densidad, ¿no es cierto? La baja densidad es, digamos, perjudicial para la movilidad, requiere mucho más costo de movilidad en la ciudad. Entonces, la baja densidad, o sea, poca población. Tener poca densidad de población, es decir, que las actividades están muy dispersas, entonces eso hace difícil la movilidad masiva, digamos. Entonces, el primer aspecto es ese, generar una ciudad más vivible, una ciudad más, digamos, más eficiente desde el punto de vista de la estructura urbana. El segundo aspecto es el desarrollo de los sistemas de transporte público, de transporte colectivo, como por ejemplo el metro en el caso de Santo Domingo. Pero Santo Domingo tiene muchas cosas más para hacer, por ejemplo, carriles exclusivos para ómnibus, un desarrollo de un sistema de ómnibus más desarrollado, más formal, más eficiente, etc. Y el tercer aspecto es
sobre el automóvil, o sea, sobre las vías de circulación, el controlar, por ejemplo, el estacionamiento, el controlar el funcionamiento, etc. Entonces son como tres grandes áreas en las que deberíamos actuar. Una de más largo plazo, que es la estructura urbana, una de más mediano plazo, que son las inversiones en transporte urbano, en transporte masivo, y una de más corto plazo, que es la ingeniería de tránsito. Vos me preguntabas esto, ¿cuánto tiempo toma? Bueno, lo más fácil son las inversiones. Las inversiones son un problema de plata, digamos, nada más. Es un problema de tener plata o de conseguirla, digamos. Se va a tomar lo que la sociedad esté dispuesta a invertir. Por un lado, pero lo más difícil es el cambio de los hábitos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre pienso, es más fácil que un argentino conduzca bien en Alemania que un alemán conduzca bien en Argentina, porque es un problema, claro, es un problema de reglas, de hábitos, ¿no es cierto? Entonces, lo más difícil, por supuesto, son los cambios institucionales, los cambios de comportamiento, ¿no es cierto? Toman más tiempo, requieren una convicción de parte de las autoridades para ponerlo en funcionamiento, etcétera, que es más difícil. Pero, digamos, todo se puede solucionar y creo que Dominicana tiene todo lo que hace falta y el clima de crecimiento y de estabilidad es algo súper positivo en este sentido, ¿no? Y preguntamos, por ejemplo, el tema del transporte público, que aquí sigue siendo un gran problema porque hay muchas guaguas dando un servicio que no es del gobierno, sino un transporte colectivo privado. ¿Cómo debería eso, según su recomendación, evolucionar a otro nivel? Yo trabajé en Dominicana a principios de los 90, hace mucho tiempo, o sea, chiquitita. No te puedo explicar lo que era Santo Domingo en esa época. O sea, ahora es una maravilla en ese aspecto, respecto de lo que era hace 30 años atrás. Ahora, ¿hay mucho por hacer? Sí. Hay mucho por hacer. Esencialmente, regular, reglamentar y ordenar el sistema, digamos, ¿no es cierto? Ahora, esto no es una tarea, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo y hay que llevarlo a cabo con el tiempo, pero yo estoy seguro que es digamos, uno ve que es una sociedad que tiene que poder encarar estos cambios y tiene que poder... Y esto hay que acompañarlo con medidas, por ejemplo, de infraestructura. Por ejemplo, carriles exclusivos para agilizar el transporte público. Es algo que ha funcionado muy bien en Brasil, ha funcionado muy bien en Colombia, ha funcionado muy bien en Argentina, ha funcionado muy bien en muchísimos países del mundo, que son medidas de inversiones moderadas, digamos, alcanzables, y que mejoran muchísimo la performance del sistema. Recientemente hemos visto a las autoridades que aquí en las siglas del Intran representan el dominio de las políticas de movilidad. Hay un tema. No hay inclusión de sectores que son minorías, discapacitados, los esfuerzos son muy pobres todavía. ¿Cómo deberíamos o cuáles son sus recomendaciones para hacer una transición hacia una movilidad inclusiva de todos los sectores? ¿Deberíamos fomentar el uso de las bicicletas como otras ciudades? ¿Y cómo se daría eso de que también las personas con algún tipo de discapacidad formen parte? ¿La estructura privada debe ser obligada? ¿Hasta qué punto obligada a inversiones que sean inclusivas? Bueno, hoy, digamos, el concepto moderno de movilidad urbana es considerarlo algo así como un derecho básico, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la movilidad urbana permite otras cosas, permite acceder a la educación, permite acceder a la salud, permite acceder al trabajo, etcétera. Entonces hoy casi, te diría, el concepto moderno es ese, la movilidad urbana es casi un derecho básico que permite otras cosas. Esto es una declaración de principios. Después esto hay que poder llevarlo a cabo y tener los recursos para llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Entonces, yo te contestaría diciéndote que es evidente que tenemos que apuntar a eso. Ahora, naturalmente, cada sociedad tiene que hacerlo en función de los recursos que puede destinar a eso. No es lo mismo lo que puede destinar Suecia, digamos, a la movilidad de las personas con discapacidades, que lo que puede destinar un país muy pobre, digamos, ¿no es cierto? Y tampoco, digamos, hay que lograr un balance entre las dos cosas. Yo creo que, de nuevo, Dominicana tiene que empezar a pensar en estas cosas. De hecho, el metro es accesible,
¿no es cierto? O sea, está perfecto, se construyó modernamente. Por ejemplo, el Metro de Buenos Aires, empezado a construir en 1910, tiene enormes dificultades de accesibilidad porque todo lo que hay que hacer, hay que hacer cosas nuevas en una infraestructura vieja. El Metro de ustedes se construyó accesible y, digamos, esto es un elemento positivo. Y bueno, yo creo que el sistema tiene que ir progresivamente avanzando a esto. Yo creo que el secreto es, desde las políticas públicas, destinar una fracción de las inversiones a este tipo de política, digamos, ¿no? Respecto de la bicicleta, bueno, ese es un tema muy interesante. A ver, la bicicleta también, Santo Domingo en particular, no es una ciudad muy caminable, digamos, tiene problemas con las veredas, habría que mejorar, digamos, todo el entorno peatonal de la ciudad. Y en particular con las bicicletas, obviamente es una alternativa que hay que favorecer. No vas a resolver el problema de transporte urbano con la bicicleta, eso está claro, pero digamos, es una alternativa que hay que favorecer. Sobre todo cuando podemos pensar que reemplace al automóvil. Porque si la bicicleta reemplaza un viaje en transporte público, bueno, no es tan interesante. Lo interesante del viaje en bicicleta es cuando reemplaza el automóvil. Eso no es tan fácil, porque en general el usuario de bicicleta proviene del transporte público en casi todos los lugares. Sí. Salvo en Zúrich o en lugares de muy altos ingresos, ¿no? O en Ámsterdam, digamos, ¿no? Ingeniero, quisiera escuchar su juicio de valor sobre una inversión que aquí ha comenzado a hacerse y que a futuro todavía se quiere seguir haciendo, pero que todavía tengo la inquietud de si es rentable. Los teleféricos no tienen la misma capacidad de transportación de un metro, o sea, no son un transporte de masa. Tienen un impacto reducido, pero tienen costos muy altos. Aquí han comenzado a hacerse teleféricos, ya tenemos uno que es muy bonito, pero el impacto que puede hacerse, la inversión versus ese impacto, ¿es inteligente? Mira, me han hablado mucho de teleférico de acá, no lo vi, digamos, llegué ayer, así que no lo fui a ver. Lo voy a ir a ver antes de irme, te prometo. Pero conceptualmente, digamos, como vos decís, es un sistema de capacidad, baja capacidad, y hay que ver muy bien dónde lo usamos. Por ejemplo, hay un teleférico muy exitoso entre La Paz y el Alto, en Bolivia, ¿no? El Alto está, 400, 500 metros más arriba que la ciudad de La Paz, y hay un teleférico que funcionó muy bien y que lo financió el BID, etc. Pero el efecto de eso es que trae a la ciudad a gente que está relativamente en una zona de poco acceso. Pero un teleférico de ciudad a ciudad, con un costo altísimo, bueno, a final de cuentas... El efecto de la Paz el Alto, vos decís. No, el de aquí, el nuestro. Es decir, no estamos hablando de que la gente viene de una montaña, la gente no viene de una zona alta, con un acceso limitado a la ciudad, entonces como costos muy altos en función... Debería tal vez verlo para poder hacer un juicio... De todas formas, seguramente el costo es mucho más bajo que el del metro, que tiene una obra mucho más... Por eso, no se compara. Por eso te digo, digamos, el secreto cuando uno habla de políticas de transporte urbano o transporte masivo, es que cada tecnología de transporte tiene que ocupar el lugar donde es más eficiente. Este es el esquema. Entonces, si yo tengo un corredor de muy alta capacidad, de largas distancias, tengo que usar un modo de transporte de alta velocidad y alta capacidad. Ahora, si no lo tengo, bueno, tendré que usar otra tecnología. Lo que no tenemos que hacer es enamorarnos de una tecnología y decir, mira, todos los problemas se resuelven con el metro, todos los problemas se resuelven con el teleférico, todos los problemas se resuelven... No, los problemas se resuelven con una paleta, para verlo en términos de pintores, digamos, una paleta de tecnologías en las cuales uno elige la más adecuada para cada problema, ¿no? Definitivamente. Y ahora quisiera preguntarle, porque cuando uno llega aquí de un país desarrollado, tiene un impacto visual grande el tema de todos los cableados energéticos. Ocupan gran cantidad de postes en las aceras. Todo eso, ¿a qué nivel debería forzarse a una transición? ¿Y cómo afecta en términos prácticos la movilidad? Bueno, no sé cómo contestarte. A ver, el tema del cableado acá con el tema de los huracanes y demás tiene además su componente de... Y la cantidad de postes en las aceras. Sí. Bueno, no es fácil esa transición. Hay ciudades, incluso en los Estados Unidos, que todavía, país súper desarrollado, digamos, que todavía tiene ese problema, ¿no? De nuevo, ese es un claro tema de inversiones. Es un tema de construir un plan de mediano plazo en el cual
encaremos, digamos, un proceso de ordenamiento del sistema. Ojalá lo puedan ver mis ojos cuando soterren ya todos esos cables aquí, uno no tenga que estar bregando con... Bueno, ay, Dios mío, qué cosa tan grande. Por eso te digo, habría que empezar, digamos, si uno lo pudiera construir, es un problema primero de proponérselo y segundo de planearlo, es decir, de anticiparse a los problemas, digamos, es decir, bueno, a ver, ¿dónde es más crítico? Y empezar por ahí. Ingeniero, si usted tuviese que ahora hacer un diagnóstico de esta ciudad evaluada con ya lo que ha podido ver, y yo creo que sería un poco agresiva preguntándole esto, porque primero tiene que hacer un recorrido más extenso, me dijo que llegó ayer, tiene que hacer un recorrido más extenso, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para una movilidad más efectiva aquí? Por eso te digo, yo creo que hay que atacar estos tres aspectos. La estructura urbana de la ciudad, ¿entendés? O sea, el problema de transporte no está divorciado del urbanismo de la ciudad. A veces los urbanistas van por un lado y los planificadores de transporte van por otro, resolviendo los problemas que la ciudad tiene, digamos. Y el problema es otro, es cómo construir una ciudad que genéticamente genere menos problemas, que genere menos necesidad de movilidad, por ejemplo, ¿entendés? O sea, el nuevo urbanismo lo que pregona es esto, digamos, minimizar la necesidad de movilizarse. Si vos tenés las viviendas todas agrupadas en un lugar y a 10 kilómetros el ministerio y a otros 10 kilómetros los bancos y todo desparramado, esa es una ciudad muy ineficiente, ¿me entendés? No hay forma de que vos la puedas servir con eficiencia. Entonces, por un lado eso, por otro lado, hacer un plan serio de transporte público, ¿no es cierto? O sea, construir un plan serio de transporte público de mediano plazo, para el cual hay financiamiento en los organismos internacionales, por ejemplo el BID, Banco Mundial, etcétera. Ese tipo de inversiones son, primero, hechas con inteligencia, no son cuantiosas. Ustedes ya tienen una base que es el metro, así que ya tienen un sistema de alta capacidad. Y finalmente, el disciplinar, si vos querés, el sistema de transporte de automóviles, ¿no es cierto? Sea a través de impedir el estacionamiento donde no se puede, mejorar la vialidad, mejorar el tránsito, etcétera. Usted dijo muchas verdades que duelen, por favor, por favor, por favor. Sí, porque si las reglas están, pero no se hacen cumplir de manera arbitraria prácticamente, hay problemas. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. La verdad es que necesitamos que usted se quede más tiempo para que continuemos aprendiendo del tema, porque hay mucho todavía aquí en calidad de problema. Bueno, el ingeniero Robert Acosta, señores, nos acompaña, es un asesor de alta gama, asesor para los gobiernos en materia de ingeniería y para empresas, es presidente de la Fundación ACIA y también un ex catedrático y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Argentina. Así que más no se podría pedir. Queda aquí con nosotros para esos ratitos en la pausa. Así que no se mueva, continuamos con Enfoque Matinal.